Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés bien. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y te pido que tengas la mente abierta porque te puede ayudar a entender muchas cosas de lo que sucede en tu vida. Tiene que ver con los síntomas físicos y tu evolución. Eh, ¿Esto qué significa? Interpretar que la materia, lo que es el cuerpo físico, la parte biológica, eh, cuando tiene un síntoma, cuando lo que aparentemente es una enfermedad, una anomalía, una alteración de su función habitual, de su salud, nosotros lo llamamos enfermedad, dolencia, trastorno, lo que sea. ¿Bien? Pero la realidad es que es una parte biológica que responde a un mensaje muy concreto. ¿Bien? Esto se estudió ampliamente, científicamente, durante décadas. Lo que pasa que no es, obviamente, la medicina o la ciencia oficial. Pero simplemente te hago este planteamiento. Cuando tú descubres que el síntoma físico que tú estás teniendo tiene un mensaje para ti, tu forma de interpretar ese síntoma cambia por completo. ¿Bien? Eh, Cuando nosotros tenemos un síntoma físico, la medicina tradicional, y es una opción maravillosa, insistimos, maravillosa, intenta en un plano de la materia, que es el plano 1, modificar la propia materia. Es decir, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, yo tengo el colesterol alto? Bien, pues lo que hace la medicina tradicional es darte unas pastillas para que tu colesterol baje en sangre. ¿Bien? Una visión muy simple. ¿Bien? Pero si interpretamos qué hay detrás de ese colesterol, nos daremos cuenta que hay un conflicto en mi interior. Entonces subiríamos del plano 1 al plano 2. Y el plano 2 tiene que ver con las emociones. Es decir, nos daríamos cuenta que el colesterol me está diciendo que yo estoy interpretando la realidad de tal forma que considero que me tengo que ser responsable de todo y que yo estoy solo en mis circunstancias. O quizás que en mi entorno hay personas amadas que no pueden con su vida, bien porque tiene una situación difícil a nivel de divorcio o económica o emocional, de la que sea. Bien, cuando yo interpreto ese mensaje, que es una especie de diccionario, llamámoslos como emocional, encontramos dónde está el origen del conflicto. Bien, entonces, el origen del conflicto, en el caso del colesterol, significa que yo tengo un conflicto con circunstancias que pasan en mi realidad, que yo me considero que me siento solo. O no puedo ayudar a una persona, a un ser amado, y tengo que hacer todo lo necesario. Y mi colesterol lo que hace es acumularse en mis arterias, porque justamente necesito tener reserva energética, necesito tener calorías lo antes posible, porque el colesterol es calórico, lo antes posible para disponer de él, en caso de necesidad. Bien, si nosotros interpretamos esto en el plano número 2 y resolvemos este conflicto, me di cuenta, es cierto, estoy súper agobiado con mis situaciones, que al final lo tengo que hacer yo todo, me siento absolutamente solo, resuelvo el conflicto, tendría que ser un trabajo que sería integrar y trascender para entender y luego, obviamente, suelto. ¿Y qué ocurre? Que en el plano 1, que es la materia, va a responder siempre al plano donde están las emociones. Es decir, mi frecuencia de ese conflicto genera en la materia, en el caso del colesterol, una circunstancia que se llama colesterolemia. ¿Bien? Una vez resuelto ese conflicto original, obviamente la materia tiene que responder. ¿Se fue ya el conflicto? No. ¿Por qué? Porque el plano 2, que estamos las emociones, responde al plano 3. ¿Cuál es el plano 3? El plano 3 tiene que ver con la mente.
con las estructuras mentales que nosotros tenemos, con nuestro sistema de creencia, con nuestros patrones, modelo de creencia que nosotros tenemos y que muchas veces lo adquirimos en la vida contemporánea, pero la mayoría de las veces que no somos conscientes son repeticiones de una información que llega de mi familia, de mi clan. Es decir, que si yo me di cuenta que yo tengo un colesterol alto o tengo este conflicto en el plano 2, yo lo resuelvo, pero me di cuenta que una vez que lo resuelve, continuamente tengo esta sensación de que yo lo cargo con todo, yo soy el responsable de todo, nadie me ayuda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo un patrón y ese patrón me di cuenta que es un patrón que se repite, ya no solo en el colesterol, sino en otras circunstancias. Bien. Y responde al plano número 3. ¿Qué tendría que hacer? Ir a ese patrón, desmemorizar ese patrón, ¿vale? A través de integraciones y vuelvo a trascender y evoluciono. ¿Vale? Entonces, yo suelto el patrón, esto hace que suelte la emoción, 3, 2, y por tanto, el conflicto emocional y por tanto, el plano físico responde. Pero todavía no es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo interpreto que hay un patrón y yo no veo cuál es el origen del patrón, pues tenderé a que ese patrón de forma inconsciente siga repitiéndose. ¿Bien? ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta que estamos repitiendo algo que tiene un patrón que no nos gusta, pero está ahí, en nuestro inconsciente? Y cuando no estamos atentos, se repite. Y nos vamos al cuarto plano, plano del alma. Plano del alma, donde está la información que tiene que ver con los acuerdos álmicos, con los acuerdos, los pactos que hacemos con otras almas. Tú vas a ser mi padre, tú vas a ser mi madre, yo voy a ser tu hijo, tú vas a ser mi primera pareja, todo eso son acuerdos. No quiero que esto lo entiendas, no quiero que esto lo aceptes de por sí. Simple y llanamente, busca la lógica en tu vida, lo que te estoy diciendo. No me creas, usa esta conciencia que puedes tener de lo que te estoy compartiendo y úsalo en tu realidad. Y te darás cuenta que hay demasiadas coincidencias para interpretar que todo tiene una lógica que va mucho más allá de la lógica mental. Tiene que ver con una estructura, unos acuerdos, un guión que ocurre esto y aparece esta persona me va a ofrecer este aprendizaje, esto me va a reflejar. En otros vídeos hablo sobre las emociones y los reflejos en las relaciones. En el cuarto plano está la información más importante. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en el cuarto plano está la información de todos mis ancestros. Resulta que el patrón que se siguió de mis ancestros, de mis abuelos, era justamente solo el hombre tiene que llevar hacia adelante la familia y él no puede contar con nadie porque se tiene que hacer cargo de eso. Y dice tú, bueno, pero yo tengo que cargar con la información de mi abuelo o de mis bisabuelos. En absoluto, son acuerdos. ¿Eso qué significa? Que nosotros acordamos en esta vida, y te vuelvo a repetir, no me creas, nosotros acordamos en esta vida que vamos a entrar en esa familia, en ese clan, con esa frecuencia, con esa distorsión concreta que tengo que aprender. Concretamente es, en el caso del colesterol, es permitir que las otras personas me ayuden, es pedir ayuda a los demás, es dejar que las otras personas también puedan echarme una mano en temas que a lo mejor yo no domino tanto, es confiar en las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más arriba, la información de ese síntoma inicial en el plano 1 del colesterol me estaba diciendo que estaba la información arriba. ¿Por qué? Porque es la trayectoria, ¿para qué? Para yo trascender algo, una información muy concreta, y cada uno tiene su información, tiene su temática para aprender. Bien, en este caso concreto es, pues, eso, suelta, confía, pides ayuda, no creas que por ser hombre tienes que saberlo todo, todo va a salir bien si confía en las personas, etcétera, etcétera. Bien, he puesto un ejemplo muy, muy fácil. Pero si te das cuenta,
plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, todo está interconectado. ¿Bien? Si yo me di cuenta la información de mis ancestros, de mis acuerdos con ellos, con mis padres, también tiene que ver, obviamente, con la programación del útero materno, etcétera. Ya podemos hablar sobre esto, el largo entendido, pero tiene que ver con la información del clan, la que yo vengo a trascender. Luego, en el plan número 3, tiene que ver con el patrón. En el plan número 2, ese conflicto necesariamente que voy a experimentar, vengo a experimentar ese conflicto, y en el plano 1 estaría la materia. Eso significa que si lo hago desde el plano 4, el 3, patrón mental, el 2, conflicto emocional, el 1, energía en materia, se resuelve. Bien, esto nosotros en Espacio de Plenitud lo llamamos desmemorización. ¿A qué? A la técnica que hacemos, simple, pero a la vez muy elaborada, para trascender la información que ese síntoma inicial te está diciendo. El síntoma inicial que me está diciendo el colesterol significa yo vengo a trascender una información que me es muy importante. Si yo me dedico solamente al plano 1, la pastilla momentáneamente va a hacer su función, pero no me va a ayudar, me va a tapar el gran mensaje que vengo a experimentar tras el conflicto, tras el patrón, tras los acuerdos. Detrás de ese colesterol hay una información profundamente útil para tu propia evolución. Y si te das cuenta en estos pequeños detalles, antes que pues, obviamente sean unos síntomas mucho más desafiantes, te darás cuenta cómo será mucho más fácil liberarse de ellos. ¿Vale? Bueno, espero haberte servido de utilidad. Cualquier información aparece en la página web sergioyul.net, ¿vale? Tenemos ahí los cursos, tenemos eventos, ahí aparece eventos, pues, masterclass, ¿bien? Gratuita, que la puedes hacer online, maravillosa, y luego eventos presenciales. Bien, espero haberte servido. Gracias y hasta el próximo vídeo.